Feliz día a todos. Continuando con el programa de la Cátedra de Histología, vamos a tratar hoy el tema de piel y faneras cutáneas. Recordemos que esta es una de las clases que vamos a hacer con la modalidad virtual, donde deben observar este video. Bien, entonces comencemos un poco. ¿Qué vamos a ver hoy con la piel? Siendo entonces la competencia que queremos alcanzar con esta clase, que el estudiante, que como estudiantes, tenga la capacidad de reconocer a la piel como un órgano, identificando sus funciones, los elementos que la constituyen, y además que puedan ver las diferencias o identificar y mencionar las diferencias histológicas entre los tipos de piel. Pero que todo tenemos que identificar que la piel es un órgano. Entonces vamos a hablar un poco de esa piel como un órgano, qué funciones va a tener la piel, cuáles son esas capas que van a formar a la piel y a su vez esas capas tienen unos estratos. Entonces, ¿qué estratos posee cada una de esas capas de la piel? ¿Qué células conforman esas capas? ¿Qué estructuras histológicas podemos hallar en ellas? Y luego vamos a hablar sobre un poco de los tipos de piel que podemos encontrar a nivel histológico y las comparaciones entre sí, qué diferencias, qué similitudes hay entre ellas, para finalizar desarrollando los anexos cutáneos, que son estructuras que están en íntima relación y que derivan de la piel. Entonces, primero que nada, la piel es un órgano, lo vamos a describir como un órgano. Ella se encuentra, es esa capa que se encuentra revistiendo toda la superficie externa de nuestro cuerpo y nos mantiene en contacto y nos relaciona con el medio externo. Eso la transforma en el órgano más grande que posee nuestro organismo. ¿Y por qué es un órgano? Porque tiene varios tejidos que derivan que tienen distinto origen embriológico y ellos se relacionan entre sí. Entonces tenemos un epitelio, tenemos un tejido conectivo, ellos están interrelacionados, tienen distinto origen embriológico y todo eso está formando un órgano que nos cubre, nos protege, pero también permite que nos relacionemos con el medio externo. Entonces, ¿qué funciones va a tener esa piel? Bueno, primero que nada, la piel es como un traje que tiene nuestro organismo. Entonces sirve como una barrera. Es una barrera física que va a impedir que penetren agentes que nos puedan lesionar. Esos agentes pueden ser físicos, realmente, mecánicos, biológicos, químicos. Por ejemplo, es una barrera que nos puede proteger contra la acción de los rayos ultravioletas, es una barrera que nos puede proteger contra agentes mecánicos que nos puedan deteriorar, como la fricción, el desgaste. La piel puede ayudarnos a protegernos. Agentes químicos, el hecho de que nosotros podamos contactar con sustancias que irritan muchísimo los tejidos y podamos contactar con la piel intacta sin problema, bueno, eso es una función bastante importante. Y agentes biológicos. Esos agentes biológicos funcionan de dos maneras, porque realmente puede impedir el paso de microorganismos y a su vez también puede estimular una respuesta inmunológica. Ya vamos a ver cómo lo puede hacer y a través de qué células lo puede hacer, pero no solamente se va a limitar a ser una especie de malla que impida que los microorganismos pasen a nuestro torrente sanguíneo, sino que también puede haber una respuesta interna como tal, una respuesta del organismo gracias a que hay células en esa piel que los van a detectar y nos van a mandar esas señales. También interviene en la homeostasis o el equilibrio de nuestro cuerpo, el equilibrio de la temperatura, la regulación de la temperatura. La información sensitiva la podemos percibir también, podemos percibir información sensitiva a través de la piel y esa información sensitiva puede ir desde percepción de estímulos que nos pueden poner en peligro, por ejemplo el dolor, sentir que algo está quemando y poder retirar la mano porque nos puede hacer daño, hasta información sensitiva mucho más sutil, que el tacto, a través del tacto, donde nos podemos relacionar con otros seres humanos gracias a eso. ¿Bien? También desarrolla unas funciones endocrinas gracias a la estimulación y la producción de algunas hormonas y también en los procesos de excreción, por ejemplo, la sudoración. Bien, entonces esa piel que la vemos ahí, que siempre está ahí, bueno, realmente tiene muchísimas funciones y sería bueno detenernos a verlas de vez en cuando. Entonces,
frente a agentes mecánicos que nos puedan distorsionar, esa piel puede resistir, puede deformarse y puede aguantar un poco ese trauma que le generemos. Nos puede aportar esa información sensitiva que permite que se desarrollen esas relaciones interpersonales. Además de protegernos frente a estímulos que nos puedan hacer daño, sirve de una barrera contra agentes biológicos. Es una barrera, ojo, no es impenetrable, pero es una barrera, al fin y al cabo, de un cúmulo de células maravillosos que va a evitar que muchas cosas nos hagan daño. También sirve en el equilibrio de la homeostasis, en la homeostasia, realmente, a través de la sudoración. Es importante para mantener la temperatura corporal y también se pueden estimular la producción de algunas hormonas cuando llevamos un poco de sol. Ejemplo de esto es la síntesis de vitamina D. Cuando las células están expuestas, las células de la piel están expuestas a los rayos ultravioletas, se transforma el colesterol en 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D que es necesaria para que los huesos absorban calcio. Cuando hay déficit de esta vitamina, por poco consumo, por falta de exposición al sol, entonces en algunos niños se puede generar raquitismo, o también se pierde la densidad ósea, disminuye la densidad ósea, lo que predispone a osteoporosis y fracturas. Entonces es importante que manejemos esa función de la piel. Entonces comencemos. La piel tiene unos estratos. Si nosotros recordamos un poco lo que vimos de biología en el bachillerato, deberíamos recordar este dibujo que era bastante básico y que lo habíamos observado. En este dibujo podemos ver que esa piel que nos describen tiene una zona superficial que está uniforme, alguna zona debajo de ella, subyacente a ella, que sí está separada, donde vemos estas cositas azules y rojas que corresponden a vasos, esto que corresponde a glándulas y esos folículos pilosos, y más abajo hay algo que llamábamos hipodermis. Lo primero que tenemos que saber es que la hipodermis no corresponde a la piel, no es un estrato de la piel. Los únicos estratos de la piel son la epidermis y la dermis. Ahora bien, vamos a ver entonces un corte histológico. Esto es idéntico a lo que estamos viendo acá. Si se fijan, aquí hay una banda regular, un tejido regular que está en la superficie de la piel. Esa es la epidermis. Bueno, aquí lo observamos. Esto corresponde a un epitelio plano estratificado queratinizado, que va a ser el responsable de la protección de la piel. Y subyacente a ella observamos esto que tiene los vasos, folículos, glándulas. Eso se va a llamar dermis, esto que está acá, y corresponde a un tejido conectivo propiamente dicho, que en algunas zonas puede ser laxo y en otras zonas un poco más denso. Y en ese tejido conectivo entonces notamos que las células están más dispersas, hay algunos vasos, vemos fibras colágenas, y él está encargado de nutrir a ese epitelio. Recordemos que los epitelios son tejidos formados por un cúmulo de células carentes de vasos, carentes de nervios, y que necesitan un tejido conectivo subyacente que lo nutra. Entonces eso va a ser la dermis, ¿bien? Es importante que lo sepamos. Y lo que esté debajo de eso, que se va a llamar hipodermis, que existe, no corresponde a un estrato de la piel. Existe, pero no corresponde a un estrato de la piel. Así que si pregunto cuáles son las capas de la piel, entonces ustedes me van a decir epidermis y dermis. No hablemos de hipodermis. Entonces, comenzamos con la epidermis. Como ya les comenté, la epidermis corresponde a un epitelio plano estratificado queratinizado. Recordemos que los epitelios pueden ser de distintas formas. En este caso, las células más superficiales, como es un epitelio estratificado, las células más superficiales son planas. Al ser estas células planas, entonces se llama un epitelio plano estratificado. Y ellas tienen una modificación ya que acumulan queratina en su superficie que nos va a ayudar a protegernos de agentes lesivos. Entonces, eso hace que se convierta en un epitelio plano estratificado queratinizado. Además de protegernos de esos agentes lesivos, nos va a ayudar a evitar la pérdida de líquidos. Ya vamos a ver cómo lo hace. ¿Qué células podemos ubicar en ese epidermis? Bueno, la mayor cantidad de células está representada por queratinocitos. Los queratinocitos son la célula representativa de la epidermis. Esos queratinocitos se van a queratinizar.
Ellos van a acumular queratina en su interior y eso es lo que va a ayudar a que la piel se proteja. Casi todo esto que estamos viendo acá son solamente queratinocitos. Además de esos queratinocitos, vamos a observar una población no queratinocítica, que está diferenciada en dos partes: unas células dendríticas y unos linfocitos. Los linfocitos son muy pocos realmente y ellos van a intervenir en una respuesta inmunológica nada más, pero no los observamos casi. Las células dendríticas se van a dividir en tres. ¿Por qué son células dendríticas? Porque todas comparten algo similar entre ellas. Tienen un cuerpo, una base y tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas a manera de dendritas. Por eso las llamamos células dendríticas. Esas células van a ser los melanocitos, que producen melanina, las células de Langerhans, que también intervienen en una respuesta inmunológica, y las células de Merkel, que funcionan como unos mecanorreceptores. Van a aportar o enviar esas sensaciones mecánicas para que las interprete nuestro sistema nervioso. Entonces, comenzamos con los queratinocitos. Los queratinocitos, que como dije, representaban la mayoría de la población celular de la epidermis, más del 90% de la epidermis, son esas células que la van a conformar. Pero si nosotros observamos esto, que es ese epitelio no es regular en toda su extensión. Acá vemos las células de una forma, acá las vemos de otra, acá vemos que son basófilas de nuevo, pero son más planas, tienen un aspecto granular, y acá las vemos eosinófilas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el queratinocito no tiene una misma apariencia siempre. El queratinocito pasa por una serie de procesos donde se va modificando, hasta que luego se descama. Recordemos que la piel, la epidermis, se va a renovar. Entonces siempre hay una producción de células que van ascendiendo y se van modificando hasta que se descaman. Por eso la piel se va a renovar. Bien, entonces a medida que pasemos por esos procesos, nosotros podemos identificar distintos niveles, distintos estratos o distintas capas en esa epidermis. ¿Por qué? Por esas modificaciones que están ocurriendo en los queratinocitos. Entonces vamos a hablar de esos estratos de la epidermis. Los estratos de la epidermis van a ser el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, lúcido, córneo y disyunto. Este estrato disyunto no siempre lo van a ubicar en la literatura. Aquellos que estudien con el libro de Jenneser lo van a poder ubicar. De resto, en los libros de Ross y Gardner, que son los que hemos recomendado, no aparece este estrato. No hay diferencia si lo colocan o no lo colocan, porque entendemos que no aparece en toda la bibliografía. Sin embargo, cumplo con colocárselos. Entonces comenzamos con el primero, el estrato basal. El estrato basal es un estrato germinativo. Fíjense bien, todo esto que está acá es el epitelio. Ese epitelio comienza desde aquí y asciende hasta acá arriba. Yo puedo trazar esta línea donde va comenzando todo mi epitelio. ¿Qué pasa? Esas células que están acá abajo, donde nace mi epidermis, fíjense que son unas células muy pequeñas, bastante basófilas, las vemos hipercromáticas, con esos núcleos ovales, tienen un aspecto cúbico. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellas están en mucha actividad mitótica. Estas células están en mitosis y mitosis y mitosis, produciendo todas estas células que van a ascender. Entonces, debido a esa actividad mitótica tan grande, ese ADN se está replicando y eso hace que aumente la basofilia. Entonces esto lo vamos a observar como una sola capa de células cúbicas o cilíndricas bajas, hipercromáticas o intensamente basófilas, que van a estar ubicadas en la porción basal del epitelio. Ese va a ser mi estrato basal o estrato germinativo. Entonces recordemos que está caracterizado por esa intensa basofilia, son células cúbicas hipercromáticas. ¿Qué ocurre con estas células? Estas células están unidas unas con otras mediante desmosomas, porque recordemos que una célula tiene un hemidesmosoma y al unirse con el hemidesmosoma de otra célula, entonces formamos un desmosoma como tal. Entonces, entre dos células ubicamos los desmosomas, pero entre esta célula y la membrana basal,
que la mantiene separada del tejido conectivo, que la ancla al tejido conectivo, entonces nada más ubicamos un hemidesmosoma. Entonces aquí estas células van a presentar desmosomas y hemidesmosomas. Además, ¿qué tienen esas células en su citoplasma? Ese citoplasma es muy delgado, muy poquito, pero ese citoplasma presenta tonofilamentos de queratina y algunos ribosomas libres. Esos ribosomas libres en el citoplasma, aunado a que el citoplasma es poquito, hacen que se vea más basófilo. Eso contribuye a que toda esta capa que está acá se ve mucho más basófila que, por ejemplo, la capa que está arriba de ella. Entonces, esas células están llenas de tonofilamentos de queratina. Esos son unos tonofilamentos, son como hilos de queratina intermedios, son tonofilamentos intermedios que luego se van a empezar a unir. Y ya yo les explicaré qué ocurre con ellos. Entonces, si trazamos una línea, podemos diferenciar que debajo de la línea amarilla, todo esto que está acá corresponde a mi capa basal. Eso es una sola hilera de células. Bien, luego de esa capa basal, vamos a subir un poco y nos ubicamos con el estrato espinoso. El estrato espinoso es este que está delimitado con las dos líneas amarillas, es todo esto que está acá, y ese estrato espinoso corresponde a esas células cuando ocurrió la división metótica de la célula basal, una de las células migra hacia la superficie apical. Entonces, esa célula se transforma. ¿Qué es lo primero que notan? Que los núcleos son más grandes. Esas células espinosas van a ser más grandes. ¿Qué otra cosa podemos notar? Que hay varias capas celulares. Recordemos que en el estrato basal solo hablábamos de una sola hilera de células. Aquí estamos hablando de varias capas de células que son de mayor tamaño y que no van a ser cúbicas, van a ser poligonales. Los núcleos son redondeados y de ubicación central, están en el centro del citoplasma. A medida que ascendemos, esas células van siendo un poco más planas. Bien, esos tonofilamentos que se estaban produciendo abajo, aquí van a seguirse produciendo y van a ser cada vez más gruesos. Empezamos a ver ese citoplasma más acidófilo, ya no vemos una capa tan basófila como la veíamos en basal, y esas uniones que observábamos en basal, que habían hemidesmosomas y desmosomas, pues aquí nada más presentamos desmosomas, porque son las uniones entre célula y célula. No tenemos una membrana basal alrededor de ellas. Entonces aquí nada más hay uniones tipo desmosoma. ¿Qué ocurre con esas uniones? Que cuando esas uniones se deshidratan un poco los cortes al hacer la preparación histológica, se mantienen las uniones y la célula se contrae. Entonces eso hace que ellas tomen un aspecto de espinas. Por eso se llama estrato espinoso. Entre esas uniones se pueden ubicar unos nodos que son los nodos de Visocero. Este estrato está caracterizado por presentar el nodo de Visocero, que corresponde a esas uniones intercelulares. Entonces recordemos que esas células son poligonales, pero a medida que nos acercamos a la superficie, se aplanan. Ahora bien, ya vimos este estrato, pero si vemos un poco hacia arriba, vemos que ahora vuelve a ser basófilo. Entonces ya estamos hablando de que aquí hay otra capa de ese epidermis. Hay una modificación adicional. Aquí estamos observando el estrato granuloso. ¿Qué pasa con ese estrato granuloso? Bueno, ¿recuerdan esos tonofilamentos de queratina que les había comentado? Pues esa célula que estaba en el estrato espinoso, que sigue ascendiendo poco a poco, además de los tonofilamentos de queratina, produce unas proteínas que hacen que todo eso se enlace. Entonces se forman unos gránulos de queratohialina. Esos gránulos se van a observar al microscopio óptico y por eso este estrato va a ser granuloso. Adicional a eso, estos gránulos son bastante basófilos. Entonces, por eso vamos a ver que aquí se recupera esa intensa basofilia que observábamos en la capa basal. Entonces vemos ese estrato que tiene 1 a 3 capas celulares, no vemos tantas capas como en el estrato espinoso, las células son aplanadas y los núcleos comienzan a degenerar.
Yo les hablé de que ese epitelio se queratinizaba. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula empieza a acumular queratina, hasta que queda repleta de queratina. En este estrato todavía ese proceso no ha ocurrido por completo. Entonces aquí conservamos las organelas celulares, pero ya están comenzando a degenerarse. Y por esos gránulos de queratoyelina, ella posee una intensa basofilia. Bien, ahora bien, ya vimos este estrato granuloso. Ahora, hacia arriba, creen que hay una o dos capas adicionales. Bueno, ya lo saben por la respuesta que les había colocado la chuleta antes, pues hay varias capas y lo primero que vamos a ver es esta, que es bastante eosinófila. Esa corresponde al estrato lúcido. El estrato lúcido es una delgada banda eosinófila que solamente va a estar presente en la piel gruesa. Aquí en este estrato los núcleos y las organelas desaparecieron. Fíjense que la transición entre ese estrato granuloso donde las organelas están desapareciendo y el estrato lúcido donde ya desaparecieron es muy rápida. Ese proceso es bastante rápido. Por eso no podemos observar muchas zonas intermedias. Entonces diferenciamos claramente esas capas. Ese estrato lúcido, algunos autores señalan que no es más que una división del estrato córneo. Aquí lo vamos a tomar como un estrato separado, pero recordemos que solamente está presente en la piel gruesa. Entonces, ¿qué ocurre con ese estrato? Ese queratinocito que viene desde basal, que ha ascendido, que ha acumulado tonofilamentos, que formó gránulos de queratoyelina, quedó repleto de queratina, sus organelas desaparecieron y ya estamos hablando de una capa de células queratinizadas, que solamente lo observamos en piel gruesa. Bien, ya las organelas no están, núcleo no está. Y luego de este estrato lúcido, estamos en presencia del estrato córneo, que son células planas, anucleadas, repletas de queratina, que se van a llamar células cornificadas, y el espesor de este estrato córneo va a ser variable. Dependiendo de la fricción a la que esté sometida la piel, se va a aumentar el espesor del estrato córneo. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer alguna actividad, aquellos que pueden alzar pesas, la fricción de las pesas, de las barras, de las mancuernas, o con algún tipo de trabajo donde haya fricción, aumenta la capa córnea y por eso se pueden formar algunos callos. Entonces esa capa puede modificarse de acuerdo al estímulo que esté ocurriendo, a la fricción que esté sometida a esa piel. Y por último, el estrato disyunto. Ese estrato disyunto corresponde a las células descamadas. Recordemos que la piel se renueva, necesitamos que se produzcan células y que esas células tarde o temprano se desprendan, se vayan de la epidermis en el proceso de descamación. Ese estrato disyunto corresponde a esas células descamándose, pero como les comenté, no está descrita en toda la literatura, no todos los autores lo refieren. Si lo colocan, excelente. Si no lo colocan como cátedra, no lo vamos a exigir. Ahora vamos a repasar un poco lo conversado. Acá tenemos un dibujo esquemático de lo que sería esa epidermis. Esto es la epidermis, acá tenemos la dermis, la lámina basal, la membrana basal que la separa y que permite que se anclen. Entonces acá están los queratinocitos. Acá hay un melanocito, célula de Merkel, célula de Langerhans, que son esas células no queratinocíticas. El resto corresponde a ese esquema de lo que serían los queratinocitos. Hacia basal, entonces ubicamos esas células cúbicas con abundantes ribosomas libres que hacen mitosis. Entonces acá tenemos una mitosis, va a quedar una célula hija en basal, manteniendo ese centro germinativo, y otra de las células va a ascender. Cuando asciende y entramos al estrato espinoso, esas células mantienen muchos puentes intercelulares, muchas uniones intercelulares, mucho desmosoma. Entonces, al hacer el preparado histológico, vamos a notar que eso toma un aspecto de espinas. Tenemos varias capas de esas células, entonces tenemos ese estrato espinoso. Hablábamos del estrato basal, ahora estamos en el estrato espinoso. Esas células acumulan muchos tonofilamentos y luego empiezan a producirse granos de queratoyelina, gránulos de queratoyelina. Entonces, al aplanarse y al acumular gránulos de queratoyelina, entonces hablamos de un estrato granuloso. Esos gránulos de queratoyelina permiten que los tonofilamentos se unan formando grandes bandas
de queratina y perdiendo todas las organelas celulares, entonces entramos en una capa córnea. Así ocurre esa muerte celular que está programada y que corresponde a un grado de especialización, donde esa célula se va llenando de un material, en este caso el material va a ser queratina, que va a lograr proteger el epitelio en un proceso de especialización y muerte. O sea, la especialización de la célula epitelial de ese queratinocito va a ser llenarse de queratina. Vamos a verlo acá, unas imágenes. Entonces acá vemos en esta imagen histológica, esto sería esa capa basal, donde vemos células cúbicas, bien basófilas, que corresponden a esos queratinocitos en basal, ese centro germinativo. Acá está señalada una flechita, una de esas células claras o células dendríticas. Bien, estas dos. El resto son células basales y hacia arriba vemos que empieza el estrato espinoso. Acá sí podemos apreciar esas espinitas. Vamos a verlas mejor acá. Estas son ya los queratinocitos en el estrato espinoso. Fíjense cómo se ven esos puentes intercelulares, esas conexiones. Se mantienen en el preparado histológico, se puede deshidratar, se contrae un poco la célula, pero se mantienen esas conexiones y por eso se les da, por eso se refiere ese aspecto de espinas. Luego de que pasamos el estrato espinoso más superficial, se encuentra el estrato granuloso, porque entonces la célula se llena de gránulos de queratohialina. Fíjense que no en todas se ve el núcleo, se ven todas las organelas como debería ser, está empezando un proceso de degeneración celular y superficial a ellos entonces encontramos estas bandas eosinófilas que son esas células repletas de queratina. Ya hay muerte celular, ya ocurrió la muerte celular, entonces esto es el estrato córneo. Acá el estrato lúcido y luego el córneo. En caso de piel gruesa se puede observar ese estrato lúcido. Entonces, vamos a ver esta imagen, este corte histológico. Acá todo esto que está de aquí para arriba es epidermis. Si vemos, ese epitelio del epidermis no es uniforme. Cuando nosotros estamos acá en contacto con el conectivo, vemos que las células son cúbicas o cilíndricas bajas. Sin embargo, al subir, vemos que las células son poligonales. Si subimos un poco más, las células se aplanan y tienen ese aspecto granuloso, como que si tuviesen peloticas en su citoplasma. Y sobre ellas lo que observamos es bandas, hileras de queratina eosinófila sobre todo ese epitelio, pero no observamos núcleos, no observamos organelas, no observamos más nada. Bien. Acá vamos a ver este corte un poco más lejos. Todo esto es la epidermis. Acá observamos la dermis, que es ese conectivo. Recordemos las características de ese tejido conectivo: células que están dispersas, matriz extracelular, que puede ser figurada, puede ser no figurada, que corresponde a esa sustancia fundamental que no coloreamos, con hematoxilina eosina. Entonces esa dermis que está subyacente ahí, nutriendo ese epitelio, es la que me va a marcar el límite, y acá observamos lo que sería mi epidermis. En este caso, de la línea amarilla para abajo, estamos hablando del estrato basal. De la línea amarilla para arriba, estamos hablando del estrato espinoso. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará más o menos el estrato espinoso? Piénsenlo un poco, les voy a dar la chuleta. Hasta acá llega el estrato espinoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense que aquí hay una banda basófila que se ve en este caso casi negra, pero realmente es muy morada, muy coloreada, que corresponde al estrato granuloso. Entonces, entre ese estrato granuloso y el estrato basal se encuentra mi estrato espinoso con células poligonales. Acá observamos el estrato granuloso y de aquí hacia arriba ubicamos el estrato córneo. Ese estrato córneo, fíjense lo grueso que es. Esta piel está siendo sometida a bastante trauma porque el estrato córneo es más grueso que el resto de los estratos. Y recordemos que en el caso de piel gruesa sí se identifica el estrato lúcido, que no lo observamos en otros tipos de piel. Recordemos que como odontólogos
pasando un poco el tema, es importante cepillarnos los dientes. Ok, entonces ya describí las capas, a qué corresponden las capas y realmente lo desarrollé un poco más de lo que debí. Y corresponden a esas modificaciones en los queratinocitos. Entonces los voy a explicar un poco por encima. Ese queratinocito está en basal, esa célula germinativa va a hacer mitosis y una célula asciende y la otra célula hija se conserva en la capa basal. De esa manera conservamos capa basal y conservamos células ascendiendo hacia la superficie epitelial. A medida que esa célula asciende, se va modificando. ¿Cómo se va a modificar? Hacia basal, ella acumula tonofilamentos intermedios. Tonofilamentos que se van a ir uniendo y van siendo cada vez más gruesos. Además de eso, presentaba una cantidad de ribosomas libres. Ribosomas libres que van a permitir sintetizar cuerpos laminares. Esos cuerpos van a relacionarse con esa unión de la queratina. Estos tonofilamentos entonces se van a ir uniendo y gracias a los gránulos de queratohialina que contienen unas proteínas como la filagrina, se encargan de unir todos esos tonofilamentos. Cuando todos esos tonofilamentos se unen y están mezclados con esos gránulos de queratohialina, estamos en presencia del estrato granuloso. Esos tonofilamentos se unen tanto y comienza un proceso de degeneración celular, voy perdiendo las organelas hasta que quedo repleto completamente de esos tonofilamentos y esa queratina que transcurre por toda la célula, sin núcleos, sin organelas, sin más nada, solamente queratina. Las uniones celulares se mantienen y por eso se forma una capa queratinizada que protege mi piel. ¿Qué ocurre? Antes de que pase eso, entre el estrato granuloso y el estrato córneo, se produce la descarga de los cuerpos laminares, que tienen un gran contenido de lípidos, esfingolípidos también. Esa capa que se va a formar ahí de lípidos, de ese contenido no soluble en agua, va a hacer que no pueda pasar el agua desde la superficie externa al interior de la piel y que tampoco perdamos agua en exceso por la piel. Entonces es importante que se forme esa capa entre el estrato granuloso y el estrato córneo o las células queratinizadas, esa capa grasa que se va a formar para que podamos mantener ese equilibrio de agua en nuestro organismo. Porque gracias a esa capa grasa no entra exceso de agua y tampoco perdemos exceso de agua por nuestro cuerpo. Esas células se mantienen unidas mediante desmosomas y las basales se mantienen ancladas a la lámina basal a través de hemidesmosomas. Ahora bien, yo les hablé de que además de los queratinocitos había unas células no queratinocíticas, que podían ser células dendríticas porque tenían aspecto de dendrita. Uno de ellos era el melanocito. El melanocito, al igual que el resto de las células dendríticas, no es fácilmente identificable con microscopía óptica, al menos con la coloración de hematoxilina y eosina. Lo podemos observar con un halo claro, son células que se pueden describir como claras y se encuentra básicamente hacia la capa basal. Siempre vamos a ubicar su cuerpo, su núcleo hacia la capa basal, rodeado por un halo claro de citoplasma. Y alrededor de él observamos acúmulos de melanina. Recordemos que esa melanina es la responsable de la coloración de la piel. Entonces, ¿qué pasa con ese melanocito? Ese melanocito no desarrolla desmosomas con las células basales. Él proviene de la cresta neural, se ubica en la capa basal, pero no desarrolla los desmosomas. O sea, él no se mantiene unido a las otras células basales. Ese melanocito hace las prolongaciones y se mezcla entre otros queratinocitos, entre los queratinocitos, y va a empezar a producir la melanina. ¿Cómo la produce? Él va a producir primero un premelanosoma. Ese premelanosoma tiene tirosina. Mediante la acción de la enzima tirosinasa, esa tirosina se va a degradar y va a formar DOPA o dihidroxifenilalanina.
eso se va a terminar transformando ulteriormente en melanina. Y ese premelanosoma que va acumulando melanina, va a transformarse en un melanosoma, en un premelanosoma hacia la base del melanocito y luego termina transformándose en un melanosoma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El queratinocito que está alrededor de ese melanocito va a fagocitar esa porción de la punta de la prolongación citoplasmática. Entonces engulle al melanosoma y aparte del citoplasma del melanocito. Y así el queratinocito se impregna de la melanina. Realmente no es nada más el melanocito el que tiene la melanina. Los queratinocitos son los que la van a acumular. ¿Y de qué va a depender del color de nuestra piel? No va a depender de la cantidad de melanocitos, porque es más o menos igual en todas las razas. Va a depender del grado de degradación de los melanosomas por parte del queratinocito. Explico de nuevo. El melanocito va a producir un melanosoma, que es una estructura rodeada por membrana que acumula melanina. Ese melanosoma lo va a engullir el queratinocito. Cuando el queratinocito lo absorbe, entonces se vuelve marrón, porque acumula el pigmento, la melanina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese queratinocito la va a empezar a degradar. Si la degrada rápido, estamos en presencia de una persona de raza blanca, de raza clara. Pero si ese proceso tarda y los queratinocitos quedan impregnados en la mayor cantidad de estratos del epidermis, entonces estamos hablando de razas más oscuras. No depende del melanocito o de la cantidad de melanocitos, sino de la degradación de la melanina. Bien, ese fenómeno que yo les describí de fagocitar ese melanosoma se llama secreción citocrina. Ese es un fenómeno muy peculiar y que ocurre nada más acá. Entonces, si yo les pregunto a qué hace referencia el fenómeno de secreción citocrina, ustedes muy bien me van a explicar que es cuando el queratinocito fagocita al melanosoma rodeado de una porción de citoplasma del melanocito. Esto parece como un trabalenguas, pero lo van a entender. Y si no lo entienden todavía, vean de nuevo el video y yo sé que lo van a comprender. Ahora bien, ya hablamos del melanocito, había otra célula dendrítica, la célula de Langerhans. La célula de Langerhans no se ubica hacia basal, la célula de Langerhans se ubica hacia el estrato espinoso. Es una célula que emite bastantes proyecciones, se entremezcla entre esos queratinocitos. No la podemos observar muy bien con hematoxilina eosina, como ya les había comentado, y es una célula presentadora de antígeno. ¿Qué va a pasar? Si algo penetra la piel, la epidermis, esa célula va a detectar ese antígeno y puede migrar e intervenir en el sistema fagocítico mononuclear, que ustedes lo van a desarrollar bastante bien en el tema del linfático. Entonces, ¿qué pasa? Ella va a presentar ese antígeno, va a presentar ese cuerpo extraño para que nuestro cuerpo pueda reaccionar ante ellos. Entonces la epidermis no es nada más una barrera inerte, también va a funcionar como un sistema biológico. Hay células que van a estar destinadas a reconocer agentes extraños y luego llevárselas a las células de defensa para que produzcamos una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica puede estar alterada, entonces estas células intervienen, por ejemplo, cuando tenemos dermatitis por contacto, dermatitis atópicas, bien, que tienen expresión en la piel. Esas células presentadoras de antígeno, como podemos observar acá, fíjense cómo están en el estrato espinoso y tienen muchas proyecciones, presentan unos gránulos de Birbeck, que todavía no se les ha atribuido una función, pero al igual que el nodo de Bizzocero en el caso del estrato espinoso, los gránulos de Birbeck caracterizan a las células de Langerhans. Por último, vamos a hablar de las células de Merkel. Las células de Merkel van a funcionar como mecanorreceptores. Son células ubicadas en basal que van a percibir esos estímulos mecánicos. Pero ¿qué ocurre? Esa célula no funciona por sí sola. Tiene que venir una fibra nerviosa desde el tejido conectivo, una fibra ferente, y esa fibra, al unirse con esa célula de Merkel,
va a formar una estructura llamada corpúsculo o disco de Merkel. Ese corpúsculo o disco de Merkel es el que va a funcionar como tal, como un mecanorreceptor. Bien, si no tenemos fibra nerviosa, pues no vamos a poder percibir ese estímulo. Entonces, así más o menos funcionan las células presentadoras de antígeno. Aquí tenemos un cuerpo extraño, tenemos a esa célula de Langerhans, ella lo detecta y se lo lleva a los linfocitos o a las células de defensa para que los ataquen. Entonces, la piel, órgano muy importante, la piel interviene en la producción de hormonas, de vitamina D, que es full importante para el metabolismo óseo. Es bueno llevar sol por esa razón, pero debemos cuidarnos. La radiación ultravioleta nos puede lesionar y algunas veces, bueno, va a ocasionar cosas que no son tan agradables o tan simpáticas. Entonces, pendientes, no nos excedamos. Seguimos entonces. Ya yo les hablé que el primer estrato de la piel era la epidermis. Ahora vamos a hablar sobre la dermis, ese tejido conectivo subyacente. La dermis entonces está formada por ese tejido conectivo y se va a clasificar o va a tener dos capas, una dermis papilar y una dermis reticular. Si se fijan, la unión entre la dermis y el epitelio no es regular, hace estas proyecciones, hay evaginaciones del conectivo y hay prolongaciones del epitelio hacia el conectivo y hay proyecciones del conectivo hacia el epitelio, como si el conectivo empujara el epitelio y el epitelio se hunde dentro del conectivo. Esa relación sirve como una traba mecánica. Imagínense, y vamos a hacer este ejercicio, coloquen las palmas de sus manos una con otra. Si ustedes tratan de separar sus manos, lo van a lograr con gran facilidad. Pero ahora bien, estiren sus dedos y mezclen sus dedos de una mano con los dedos de la otra mano y los entrecruzan. Aprieten un poco y si tratan de separar sus manos, va a ser más difícil hacerlo. Este sistema de proyecciones de epitelio y tejido conectivo que se mezclan sirve de traba mecánica similar a lo que ustedes acaban de hacer. Entonces así puede mantenerse un poco más unida la epidermis y la dermis. Estas proyecciones de tejido conectivo hacia el epitelio se llaman papilas dérmicas. Las proyecciones de epitelio hacia el conectivo se llaman crestas epiteliales. O sea, esto que está acá es una cresta epitelial que se complementa con una papila dérmica. Cresta epitelial, papila dérmica. Cresta epitelial, papila dérmica. Cresta epitelial, papila dérmica. Muy bien. Por lo tanto, la dermis que esté ubicada en esta zona donde se forman las papilas, la vamos a llamar dermis papilar. Subyacente a esta zona, vamos a observar que la dermis está coloreada, pero un poco más eosinófila, y no la vemos uniforme, sino que vemos que hay largas hileras, ondas de fibras que corresponden a colágeno, gruesas entremezcladas entre sí, formando como una red, como un retículo. Entonces a esto lo vamos a llamar dermis reticular. Y hay unas diferencias entre ellas. Entonces, la dermis papilar es esa que está unida al epitelio mediante hemidesmosomas y adhesiones focales. Va a formar a las papilas dérmicas que se complementan con crestas epiteliales. El tejido conectivo que le está formando es un tejido conectivo laxo. Como podemos observar, hay poco grosor de esas fibras colágenas, no las vemos tan gruesas, está formado por colágeno 1 y colágeno tipo 3, hacen fibras bastante delgadas y las fibras elásticas que la componen también son delgadas e irregulares, siguen distintos trayectos. La relación de células y fibras en cuanto a proporción es favorable hacia las células. Entonces, por eso lo denominamos un tejido conectivo laxo. También tiene abundantes vasos sanguíneos y fibras nerviosas. ¿Por qué? Porque esos vasos tienen que llegar y perforar esta dermis hasta acercarse al epitelio para que él se pueda nutrir. Porque recordemos que los epitelios no tienen vasos, la epidermis no tiene vasos y esas células deben nutrirse. Ahora, subyacente a esa dermis, entonces ubicamos a la dermis reticular.
es esa dermis que está debajo de ella, es más gruesa como podemos observar, tiene menos células en proporción porque este va a ser un tejido conectivo denso, no modelado. Recordemos que el tejido conectivo propiamente dicho podía ser laxo o denso. Acá tenemos la característica del laxo y acá observamos un tipo de tejido conectivo denso. Pero este denso es no modelado, porque a diferencia del tendón que podía ser modelado, en este las fibras transcurren en distintos sentidos. Están formadas por haces gruesos de fibras de colágeno de tipo 1 y aunque tienen distintos sentidos, esa trayectoria está bien definida de acuerdo a la tensión que tenga la piel y esas líneas están descritas como líneas de Langer. Aquellos cirujanos plásticos que quieren hacer incisiones sobre la piel estudian muy bien estas líneas de Langer porque aquellas incisiones que transcurren paralelas a las líneas de Langer tienen mejor cicatrización, es menos notoria. Entonces, acá tenemos un corte histológico visto desde lejos, en menor aumento. Esta estructura basófila, bastante teñida, uniforme, que hace estas proyecciones, corresponde al epidermis. Esto es epitelio. Subyacente a él ubicamos el tejido conectivo. Y más abajo observamos todo esto que es hipodermis y vemos estos espacios huecos que son adipocitos. Eso corresponde al panículo adiposo. Recordemos que la hipodermis existe, que no sea una capa de piel no significa que no exista. Ella existe. Forma ese panículo adiposo que llaman los anatomistas y abajo hay algunos músculos que se llaman panículo carnoso, aunque aquí no los apreciamos del todo bien. Ese tejido adiposo sirve como reserva de energía y además como protección en la temperatura. Cuando hay temperatura hay mucho frío. ¿Bien? Vamos a acercarnos a ver lo que nos interesa, que es la piel. Acá nos acercamos un poco más, vamos acercándonos un poco más a esta zona, específicamente acá hacia basal, donde estoy, ahí vamos a ver, fíjense que estamos acá, y aquí ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar la dermis. Fíjense que cerquita de mi epitelio la dermis es bastante laxa. Vemos esas zonas eosinófilas que corresponden a fibras colágenas muy delgadas. Veo bastante, o entiendo que hay bastante sustancia fundamental que no se colorea, que son estos espacios blancos. No se colorea porque tiene bastante agua y recordemos que no es afín el agua a ninguna de las coloraciones de hematoxilina y eosina. Hay bastantes células en proporción, entonces esto es un tejido conectivo laxo. Subyacente a ella ubicamos estas tiras largas eosinófilas onduladas que corresponden a haces gruesos de colágeno y esto es un tejido conectivo denso, no modelado. Entonces aquí hablamos de una dermis reticular. Si quisiéramos dividirlas, podemos trazar esta línea. Entonces aquí, dermis papilar, dermis reticular. Papila dérmica, cresta epitelial. Papila dérmica, cresta epitelial. Recuerden muy bien eso. Vamos a ver este corte. Este corte está genial. Aunque no se ve tan bien el epitelio como me gustaría, el conectivo se ve excelente. Tienen que reconocerlo que esta es una de las cosas más bonitas que han podido ver hoy. Vamos a hacer este ejercicio. Imaginen ustedes, de acuerdo a las características que yo les he dado, dónde está la dermis papilar y dónde está la dermis reticular. Recordemos que hay una que tiene haces de colágeno pero muy delgado. Son líneas delgadas que se van coloreando pero parece casi uniforme. Y hay una dermis que tiene haces gruesos de colágeno que se entremezclan, que parece una reja, que se ven más marcados y tiene menos células en proporción a las fibras. Eso es un tejido conectivo denso. Entonces, aquí en este corte, marquen la diferencia. Hagan una línea de dónde creen ustedes que está ese cambio. Vamos a ver. Aquí está el cambio. Aquí podemos observar una dermis papilar y debajo de la línea podemos apreciar una dermis reticular. Vamos a ver acá. Acá ya tienen la chuleta. Esto que está aquí arriba es el epitelio. Dermis papilar.
y dermis reticular. Fíjense esos haces de colágeno gruesos, acá vemos líneas muy delgadas. Ahora bien, no todo tiene por qué ser hematoxilina eosina. Recordemos que nosotros hemos visto los tricrómicos. En este caso es un corte de piel delgada coloreado con tricrómico de Mallory. Él posee azul de anilina y ese azul de anilina es afín al colágeno. Entonces todo lo que estamos observando azul es ese colágeno. Fíjense que el color no es uniforme. Acá vemos zonas más claras y acá vemos zonas más oscuras. ¿Dónde creen que está el cambio de dermis papilar a reticular? Imagínense esa línea. Les doy un tiempo y vamos a ver si esa línea coincide. Este es el trayecto que podemos seguir. Si se fijan, es bastante similar al trayecto que sigue el epitelio. Baja un poco, baja también un poco la dermis papilar. Siempre la podemos ubicar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos esta es la diferencia, vista desde menor aumento. Dicho esto y explicado todo esto, es importante traerles esta frase. El pinchazo de una aguja es la puerta de entrada de la muerte. Es una frase un poco dramática. Pero ¿por qué se las traigo? Porque ese epidermis que yo les acabo de describir no es una barrera impenetrable, impermeable, no es una coraza metálica que los va a proteger de todo. Y debajo de esas capas de células hay una gran cantidad de vasos. Si estamos trabajando nosotros como odontólogos con instrumental que es cortante, que está expuesto a fluidos que pueden estar contaminados, debemos protegernos. Es importante que recuerden, coloco esta imagen porque muchas veces ocurre que las mujeres se ven hermosas con los tacones, pero para trabajar con la odontología no deben usar, deben protegerse. Y así como deben proteger sus pies, deben proteger sus piernas, deben proteger sus manos, sus ojos, hay que usar todas las barreras de protección que se les están dando. ¿Por qué? Porque ese pinchazo de una aguja puede ocasionar graves lesiones a futuro en nuestro organismo. Entonces, nuestra piel es una excelente barrera protectora, pero no es impenetrable. Debemos ayudarla y ya que nosotros estamos en esta área, debemos estar conscientes del riesgo que significa atender a un paciente sin las barreras adecuadas. Entonces, cambiando un poco el tema, retomando nuestra clase. No es lo mismo que nosotros veamos la palma de las manos, la planta de los pies, el cuero cabelludo, la espalda. La piel en cada una de estas zonas es distinta. La palma de la mano se parece bastante a la planta de los pies. Es como gruesa, tiene algunos patrones en común, es áspera, se puede resecar, a diferencia de la espalda, a diferencia de la frente, de la cara, de los brazos. Entonces, clínicamente son diferencias que apreciamos. Histológicamente, pues tiene que haber una diferencia. Por eso nosotros hablamos de tipos de piel. Entonces, ¿qué tipos de piel existen? Bueno, existe una piel descrita como piel gruesa y una piel fina o piel delgada. ¿Qué pasa con la piel gruesa? La piel gruesa es aquella piel cuya epidermis es bastante gruesa. Ese estrato córneo que tenemos acá es bastante grueso. Esas células se queratinizan muchísimo. ¿Para qué? Para protegernos. Por eso, la palma de las manos y la planta de los pies tienen ese aspecto, esa textura que observamos. En cambio, la piel fina es mucho más delgada, no se queratiniza tanto y tiene folículos pilosos que van a producir el pelo. Ese pelo, para que pueda salir, no puede enfrentarse a una epidermis tan gruesa como esta. Por eso la epidermis es más delgada. Pero ¿qué pasa? Yo les acabo de hablar de epidermis, pero la piel no tiene nada más epidermis. La piel está formada por epidermis y dermis. Esta clasificación de piel gruesa y piel fina nada más está describiendo la epidermis y no considera la dermis. Por eso no es la más adecuada histológicamente. Histológicamente, entonces, ¿de qué deberíamos hablar? Nosotros deberíamos hablar de una piel lampiña y una piel pilosa.
una piel que posee folículos pilosos y una piel que no posee ningún tipo de folículos pilosos y es gruesa. Entonces es una piel lampiña. Sin embargo, debo comentarles que para la cátedra de histología de la Facultad de Odontología de la UCB, nosotros podemos usar indiferentemente estos términos. No hay problema si ustedes hablan de piel gruesa, piel delgada, piel lampiña o piel pilosa. Bien, entonces vamos a describirlas. Aquí tenemos piel lampiña y piel pilosa. Acá vemos un corte de dedo, acá vemos un corte de piel pilosa. Empecemos a describir las diferencias. Voy a retirar esto. ¿Qué vemos? Podemos apreciar que el estrato córneo, viendo la epidermis, el estrato córneo de la piel lampiña es bastante grueso. El de la piel pilosa no. El grosor como tal de la epidermis en la piel pilosa es delgado. En la gruesa es mucho más grueso. En la piel lampiña es mucho más grueso. Ese patrón que yo les había comentado del tejido conectivo y el epitelio, esas proyecciones, acá se ve bastante regular. Pareciera que está diseñado para que ocurra de esa manera. En cambio aquí yo lo veo irregular. Acá hay más proyecciones, aquí no hay tanta proyección. Entonces yo estoy viendo unas diferencias histológicas. Eso corresponde a una clínica. Entonces vamos a ver cuáles son estas diferencias. La piel lampiña posee un estrato córneo de mayor grosor. Apreciamos el estrato lúcido. Recuerden eso, el estrato lúcido no se observa en la piel pilosa. Hay presencia de glándulas sudoríparas porque nosotros sudamos. Recuerden esto, piel lampiña, palma de las manos y planta de los pies. Ustedes sudan por las manos, eso suda. Pero ustedes tienen pelos en las manos. No, ustedes no tienen pelos en la palma de las manos. Entonces ustedes no tienen folículos pilosos en la piel lampiña. No hay glándulas sebáceas, no hay más nada, solamente glándulas sudoríparas. Bien. Y ahora, ¿recuerdan ese patrón que yo les comenté ahorita que pareciera que está diseñado? Pues sí. Esta disposición de las proyecciones de las crestas epiteliales y de las papilas dérmicas está genéticamente diseñada. Está genéticamente predispuesto esto. Y está individualizado. O sea, cada individuo va a tener un patrón distinto. Este patrón en la superficie se ve expresado también. Fíjense que el estrato córneo también sigue esas proyecciones y hendiduras. Proyecciones y hendiduras. Ese patrón de proyección y hendidura se llama dermatoglifo y es lo que nosotros podemos apreciar clínicamente como huellas dactilares. Por eso funcionan las huellas dactilares, porque ese patrón de dermatoglifos, de crestas, de entrantes y salientes, es genéticamente distinto para cada uno. Entonces así podemos identificar a cada individuo. Ahora bien, descrita la piel lampiña, vamos a ver qué pasa con la piel pilosa. En la piel pilosa, ese estrato córneo es delgado. No apreciamos toda esa capa que vemos acá. Acá no la apreciamos. No se observa el estrato lúcido, no está. Y presenta folículos pilosos. Si es piel pilosa, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar? Bueno, presenta folículos pilosos. Alrededor del folículo piloso siempre hay una glándula sebácea asociada. Hay un músculo erector del pelo que va a ser el responsable de la piloerección y hay glándulas sudoríparas. Ustedes sudan, imagínense sus brazos. ¿Sudan por los brazos? Sí. ¿Tienen pelos? Sí. Entonces, ¿qué van a tener? Folículos pilosos, glándulas sebáceas, músculo erector del pelo y glándulas sudoríparas. ¿Qué va a haber en la piel lampiña? Solamente glándulas sudoríparas. Espero que eso quede claro. Vamos a ver acá. Este se los puse un poco difícil para que no se vean tan claras las coloraciones. ¿Qué tipo de piel será esta? Si dijeron que es piel lampiña o piel gruesa, pues acertaron. Si no, y no entienden bien por qué, entonces pueden retroceder un poco el video para repasar. Esto que está acá se llama epidermis y esto que está acá es la dermis. Muy bien. Les recuerdo entonces, a veces ustedes se pueden sentir de esta manera, como que nosotros vemos algo y ustedes nada más están viendo cereal.
pero realmente no es así. Dense cuenta de que todos estos cortes sí podemos apreciar el epitelio, sí podemos apreciar el conectivo. Esto está maravilloso. Si todavía seguimos viendo cereal en un plato, entonces pueden repetir el video, una de las ventajas de las clases virtuales. Entonces seguimos. Descritas las diferencias entre los tipos de piel, vamos a hablar de los anexos cutáneos. ¿Qué pasa con los anexos cutáneos? Son esas estructuras que, están asociadas a la piel, pero como tal no es epidermis, no es dermis, se encuentran asociadas a ellas. Son los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y uñas. Las uñas son parte de esa piel. Esa unión de la piel con estos anexos cutáneos es lo que forma a lo que se llama tegumento o sistema tegumentario. Entonces comenzamos. El folículo piloso. El folículo piloso corresponde a una invaginación del epidermis. Ese epidermis se hunde hacia el tejido conectivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Producir el pelo. El producto del folículo piloso es el pelo. Entonces, ¿dónde no lo vamos a ubicar? Bueno, él va a faltar en los bordes y palma de las manos, borde y planta de los pies, borde libre de los labios y la piel periorificial de los aparatos urinarios y genital. Recuerden eso, ustedes no tienen pelo en los labios, en la palma de las manos y la planta de los pies. Esa invaginación del epitelio va a llegar hasta la dermis, bastante profunda, y va a tener unas porciones. Realmente no vamos a describir las porciones, lo que me interesa que entendamos es que hay unas glándulas sudoríparas que van a ser apocrinas que desembocan muy cerca de la superficie a través de ese folículo piloso. Subyacente a ellas, debajo de ellas, desembocan las glándulas sebáceas cerquita del pelo. Acá, debajo de esa glándula sebácea, está la inserción del músculo erector del pelo, que es músculo liso. Se inserta por un lado con la dermis, por otro lado con el folículo piloso, y eso es lo que hace que pueda erizarse la piel. Esa piel de gallina que puede ocurrir cuando nos da frío, cuando nos asustamos, cuando ocurren ciertos eventos. Eso es responsabilidad del músculo erector del pelo. Y debajo, entonces encontramos la matriz. Acá entra un poquito de tejido conectivo justamente en esta porción. Y desde aquí, estas células que están basales van a empezar a queratinizarse y producen el pelo que va a ir saliendo hacia la superficie. Esas células pueden tener melanina, pueden impregnarse de melanina. Y dependiendo del tipo de melanina que ocurra, si es eumelanina o feomelanina, entonces la pigmentación será parda o más clara. Por ejemplo, las personas con cabello negro, cabello oscuro, tienen mayor cantidad de eumelanina. En cambio, aquellos rubios tienen mayor cantidad de feomelanina. Además, la queratina que se forma acá no es queratina blanda como la de la epidermis, es queratina dura. Por eso el aspecto del pelo de los vellos es distinto al de la piel. Acá vemos la epidermis y estos folículos pilosos larguísimos que se van a la profundidad, incluso tocan la hipodermis. Acá vemos el pelo dentro del folículo piloso. Bien, esto va a proyectarse hacia la superficie. Y estas zonas claras que están acá corresponden a las glándulas sebáceas que ya pronto les voy a describir. Acá vemos cortes longitudinales, oblicuos, un poco más transversales de los folículos pilosos. Recordemos que como son estructuras tridimensionales, estamos viendo nada más dos dimensiones de una estructura tridimensional y por eso la podemos ver de distintas maneras. Además de eso, debemos mencionar que acá abajo podemos notar estos espacios redondeados, claros, poco coloreados como hematoxilina y eosina, que corresponden a ese tejido adiposo, que es un tejido conectivo especializado. Los núcleos van a estar desplazados hacia la periferia o excéntricos y corresponden entonces a esas células adiposas. Ya vamos a ver qué otras cosas podemos observar parecidas a esto. Vamos a ver entonces las glándulas sebáceas.
Las glándulas sebáceas, como ustedes vieron muy bien en la clase de epitelio glandular, corresponden a unas glándulas simples, tubuloalveolares ramificadas de secreción holocrina. El producto es el unto sebáceo o el sebo. Estas glándulas van a estar siempre asociadas a un folículo piloso y van a drenar ese producto de secreción hacia el folículo. Esa glándula sebácea debe estar asociada a ese folículo piloso. Entonces, cuando drena, el sebo puede drenar a través del folículo y sale a la superficie. ¿Qué ocurre? Ese punto sebáceo ha sido asociado a varias funciones. Puede hidratar o lubricar el pelo, lubricar la piel, también le han asociado funciones como feromonas, pero realmente no se le ha descrito todavía una función definitiva. Lo cierto es que, bueno, se han dado varias teorías. Entonces, ¿qué pasa? Al compartir esa salida de ese conducto excretor, al usar como conducto excretor el folículo piloso por el que sale el mismo vello, entonces pueden haber distintos problemas. En el caso de la adolescencia, aumenta la producción de sebo, aumenta la producción de unto sebáceo y también el pelo se vuelve más grueso. Entonces, ¿qué pasa? Ese pelo puede obstruir la salida del folículo piloso, entonces el unto sebáceo se acumula dentro de él. ¿Y qué se forma? Se forma una espinilla. Entonces, eso explicaría por qué en la adolescencia aumentan la cantidad de espinillas. Entonces, ese fenómeno lo podemos llamar foliculitis pilosa. Puede estar complicado con bacterias y estamos en presencia de acné. Lo cierto es que no vamos a ser dermatólogos, no lo vamos a diagnosticar, no lo vamos a tratar, pero entonces sí podemos usar esto como recordatorio. ¿Cómo vamos a ver esas glándulas sebáceas? Bueno, además de verlas siempre cerca de un folículo piloso, las vamos a ver claras, de un aspecto vacuolado, unos círculos poco coloreados con hematoxilina de eosina, pero los núcleos de esas células van a estar en el centro. Recuerden que hace poco les acabo de decir que el tejido adiposo lo veíamos como círculos poco coloreados con hematoxilina eosina o no coloreados con hematoxilina eosina con núcleos excéntricos. Esta vez los núcleos van a estar en el centro, generalmente. Y sí se pueden colorear, pero muy poco. El aspecto va a ser vacuolado. No va a ser totalmente blanca como en el caso de las células adiposas. ¿Qué ocurre con estas células? Estas células, como emiten una secreción holocrina, se van a cargar de todo ese producto de secreción, se van a cargar de ese unto sebáceo. Cuando ellas quedan cargadas completamente, se van junto a su producto, se pierde toda la célula. Por eso necesitamos que alrededor estén produciéndose siempre nuevas células de esa glándula, porque la secreción es holocrina y hace que se pierda completamente la célula junto al producto de secreción. Ahora bien, ya hablamos de esas glándulas sebáceas, vamos a hablar de las glándulas sudoríparas. Hay distintos tipos de glándulas sudoríparas. Hay ecrinas y apocrinas. Recordemos que los mecanismos de secreción existían mecanismos merocrinos, ecrinos y mecanismos apocrinos donde perdíamos parte de las proteínas, parte del citoplasma al emitir la secreción. Pues las glándulas sudoríparas ecrinas se encuentran ubicadas en todo el cuerpo, exceptuando el borde libre de los labios y cierta parte de los genitales externos. Se clasifican como unas glándulas tubulares simples enrolladas o glomerulares. Es decir, ellas forman un rollito como este. Y las glándulas apocrinas se encuentran ubicadas en la axila, areola y el pezón de la glándula mamaria, la región perianal y los genitales externos. Son unas glándulas tubulares, enrolladas, algunas veces ramificadas, de luz amplia y son asociadas a folículos pilosos. ¿Cuáles son las glándulas sudoríparas asociadas a folículos pilosos? Las glándulas apocrinas. ¿Cuáles son sus características? Que además de ser tubular y enrollada, la luz es mucho más amplia que la de las ecrinas y además algunas veces se ramifica y está asociada a ese folículo piloso. Y ahora vamos a ver, antes de seguir, una de las cosas que le quiero comentar en los cortes histológicos, esta explicación de que estén enrolladas justifica que muchas veces cuando hagamos los cortes, veamos cortes
longitudinales, transversales, porque si yo trazo una línea acá haciendo un corte, por ejemplo, esta zona la corto transversal, pero a este nivel lo corto longitudinal. Entonces, como esas glándulas se enrollan, puedo hacer cortes en distintos sentidos a la misma glándula. Entonces lo observo de distinta manera, porque es un tubo enrollado. Entonces vamos a finalizar con las uñas. Las uñas corresponden a placas de células queratinizadas, o, mejor dicho, placas ungulares que descansan sobre un lecho ungular. Vamos a explicar un poco. Lo que nosotros identificamos como cutícula es una porción de un pliegue que hace la piel para proteger el eponiquio, que cubre aparte de la matriz. Debajo de la cutícula nosotros tenemos una porción de epitelio que viene desde nuestra piel, y aquí esas células se comienzan a queratinizar. Esa queratina que va a formarse es una queratina dura. Entonces eso está protegido, esa matriz, que se llama matriz, tiene esas células que se van queratinizando, se cubre por el eponiquio, y superficialmente ese pliegue que está sobre él se llama cutícula, para que lo ubiquemos un poco. Esas células se van queratinizando y esa uña va migrando hacia la extremidad del dedo, ¿bien? Hacia la porción más externa. Y al final de la uña existe otra unión epitelial, otro pliegue epitelial que evita que exista comunicación en esa diferencia entre la uña y la piel, que se llama el hiponiquio. Entonces nosotros tenemos dos pliegues, el eponiquio y el hiponiquio. Y tenemos la uña, que es esa placa de células queratinizadas que viene desde la matriz. Por eso las uñas van siempre creciendo desde esta zona y se dirigen hacia la superficie externa. Acá podemos ver un corte histológico, la raíz de la uña, la matriz con esas células epiteliales que se queratinizan, y esas placas van ascendiendo y van migrando hasta acá. Al final de la uña tenemos un pliegue epitelial que cubre esa porción y evita que se exponga esta zona, que es el hiponiquio, y hacia acá observamos el eponiquio. Eso es un jueguito de palabras también, eponiquio y hiponiquio. Subyacente a ese epitelio se encuentra ubicada la dermis. Entonces, ¿qué pasa? Dato interesante. Siempre al lado de la cutícula nosotros vemos esta porción clara que es la lúnula. Eso corresponde a la queratinización de las células, pero esa queratinización todavía no está tan completa. Al no estar tan completa, el aspecto es blanco. Cuando esas placas terminan de queratinizarse, toman un aspecto más translúcido, lo que permite ver el fondo, el color del tejido en el fondo, que es la dermis. Y la dermis, como es rica en vasos, entonces se ve más roja, se ve rosadita. Por eso ustedes ven que al lado de la cutícula hay una zona blanca y hacia la superficie hay una zona rosada, un poco más roja, que si la presionan por la isquemia que se forma, se vuelve blanca de nuevo. Bien, entonces estas son placas de células queratinizadas, pero con queratina dura. Ahora, vamos a finalizar. ¿Cómo se inerva la piel? ¿Qué podemos ubicar acá? Primero que nada, la mayor estimulación nerviosa de la piel, la mayor percepción de la piel está dada por terminaciones libres aferentes. ¿Qué quiere decir eso? Son terminaciones nerviosas no encapsuladas, no rodeadas por mielina. Entonces esas fibras nerviosas se aproximan a la piel y van a ser responsables de muchas de las sensaciones. Tacto, estímulos térmicos, estímulos de presión. Los estímulos de la piel van a estar dados por esas terminaciones libres, en su mayoría. Pero nosotros vamos a tener otras terminaciones encapsuladas que forman corpúsculos de Pacini, Ruffini y Meissner. Recordemos, es importante aclarar
que las terminaciones libres van a estar más desarrolladas en zonas donde tengamos mayor sensibilidad, por ejemplo en el pulpejo de los dedos. Ahí desarrollamos un poco más de motricidad fina, de percepción, de tacto. Ahí hay mayor cantidad de fibras nerviosas libres. Entonces, corpúsculo de Pacini son presorreceptores profundos. Ellos van a captar presiones mecánicas y vibratorias, nada más, y se encuentran entonces ubicados en la dermis profunda y la hipodermis. Son terminaciones nerviosas que ahora sí están rodeadas por un tejido conectivo que las encapsula. ¿Qué otro corpúsculo podemos ubicar? Los corpúsculos de Meissner. Ellos van a estar ubicados no en la profundidad del tejido de la dermis, sino hacia las papilas dérmicas, muy cerca de la epidermis. ¿Por qué? Porque ellos van a ser receptores del tacto. Entonces van a percibir estímulos de baja frecuencia de la dermis papilar de la piel lampiña, o sea, palma de las manos y planta de los pies. Y por último, los corpúsculos de Ruffini. Esos corpúsculos de Ruffini van a responder al desplazamiento mecánico de las fibras colágenas y son los mecanorreceptores más simples. Entonces, si yo les coloco unas diferencias entre las posibles percepciones que pueda haber en la piel de esa inervación de la piel, entonces podemos hablar de que esas terminaciones libres perciben una gran gama de estímulos, que el corpúsculo de Pacini percibe presiones mecánicas y vibratorias, que el de Meissner es un receptor del tacto y que el de Ruffini es un mecanorreceptor y percibe es desplazamiento mecánico de las fibras colágenas. Espero que no se hayan dormido todavía. Vamos a seguir un poco, vamos a hacer esto un poco más divertido, vamos a cambiar un poco la temática y vamos a ver esto que pasa aquí. Esto es la piel, pero la piel no está intacta. Acá observamos una de esas espinillas. ¿Cómo la vemos? La vemos roja, la vemos inflamada. Vemos que ahí esto no está tan normal. Histológicamente, ¿ustedes creen que algo aquí cambie? Pues sí, algo tiene que cambiar. Si clínicamente algo cambia, histológicamente también tiene que ocurrir. Así lo vemos. ¿Recuerdan esa epidermis uniforme y gruesa? Fíjense que acá se hace más delgada. Fíjense que todo este tejido se ve distinto, las fibras no se ven iguales y veo esa colección localizada de pus subyacente al tejido conectivo que corresponde a esto, formando ese relieve, ese bulto que se observa clínicamente. Entonces, así podemos observar, por ejemplo, una espinilla. O esto ya es más que una espinilla. O por ejemplo esto, una verruga. ¿Cómo la vemos? Esta vez no la vemos roja. No vemos que haya como inflamación. El tema no está en el conectivo. Más bien esto se ve como duro, hay muchas proyecciones, hay un aspecto de coliflor. ¿Cómo será esto lógicamente? ¿Qué creen que haya crecido ahí? ¿La dermis o la epidermis? Pues en este caso prolifera mucho más la epidermis, el epitelio. ¿Y cómo está ese epitelio? Ese epitelio es grueso, tiene múltiples proyecciones con entrantes, salientes, que hacen que se produzca ese aspecto de coliflor. Acá lo vemos también. Esto es responsabilidad del epitelio. Como no hay esa inflamación en el conectivo y ese epitelio es tan grueso, pues lo vemos casi del mismo color de la piel, un poco más claro. Ahora bien, acá tenemos estas lesiones que son como una serie de vesículas que se unieron ya formando una ampolla cerca del labio. ¿Qué aprecian acá? ¿Qué creen que pasó? Acá vemos que la piel como que se separa. Hay como dos capas que se separan, se forma esa ampollita, queda algo separado, eso puede explotar y tiene un líquido adentro. Histológicamente lo podemos apreciar. Fíjense que acá tenemos la epidermis que viene conectada con la dermis, pero hacia este lado se separan, se desprende la epidermis completamente de la dermis y entre ellas veo esta sustancia que no parece la dermis que yo les describí, que vemos esa gran cantidad de punticos que no observábamos antes. Bueno, así podemos observar esas ampollas, las úlceras. ¿Bien? Ahora acá, este me interesa bastante.
¿Qué creen que sea esto? Muchos de ustedes habrán pensado, sin lugar a duda, o sin chistar, que eso es un lunar. Y realmente eso pudo haber comenzado de esa manera, pero no es un lunar, no es un nevus, eso es un melanoma. Esto que está acá es una lesión de cáncer. ¿Y cómo la vemos histológicamente? La vemos de esta manera. Esas células que deberían estar ordenadas y ese conectivo, esa epidermis que deberían estar diferenciados, en este caso no están así. Todo esto está hecho un desastre. Se perdió la arquitectura, se perdieron las formas. Ahí están pasando muchas cosas que tampoco me interesa describir tanto. ¿Por qué les coloco esto? Porque nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que empezar a reconocer y siempre buscar reconocer todos los cambios que puedan ocurrir, no solo en los dientes, también en las mucosas orales y en la piel de los pacientes. ¿Por qué? Porque cambios como estos, si los detectamos, pueden hacer que le salvemos la vida a uno de nuestros pacientes. Porque cambios como estos, si clínicamente están, significa que histológicamente algo ocurre. Entonces tenemos que chequearlo. La idea no es que seamos patólogos, pero que al menos podamos identificar algunas de estas lesiones y referir al profesional pertinente. Entonces, desde el área de histología, que no vamos a desarrollar qué es esto, cómo se trata, etcétera, tenemos que saber que lo normal debería verse igual. En cambio, cuando hay alteraciones de lo normal, debemos estar pendientes. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos la histología, que esas células funcionan de una manera y si no funcionan así, y si algo está pasando, hay que evaluar. Ahora, dejemos de ver esas fotos que nos pueden deprimir un poco. Vamos a volver a lo que veíamos de piel. Piel normal. Aquí estamos en presencia de piel normal. ¿Qué tipo de piel será esta? Pues efectivamente es piel gruesa. Acá podemos observar el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal. Bien, acá vemos la dermis y especialmente esta es la dermis papilar. Esta proyección con una entrante y la saliente de ese epidermis lo vamos a llamar a toda esta estructura dermatoglifo. ¿Y qué es lo que va a corresponder? ¿Qué me interesa de eso? Que eso me permite que se formen las huellas dactilares. Ahora, ¿qué tipo de piel será esta? Esta piel es delgada. Aquí no podemos apreciar ese grueso estrato córneo, solamente vemos esos hilos de queratina muy delgados que se están desprendiendo. El estrato granuloso, no hay un estrato lúcido, fíjense que acá esto es solamente una capa de células. El estrato espinoso y la capa basal o estrato basal, bastante delgada. Subyacente a él apreciamos la dermis, en este caso la dermis reticular y por acá la dermis papilar. Eso ha sido todo por esta clase, espero que les haya gustado. Pueden acelerar los videos, pueden volverlos un poco más lentos, pueden repetirlos, estudien bastante y que les vaya excelente. La bibliografía que les recomendamos, pueden usar el libro de Ross, el libro de Jeneser o el libro de Garner de histología. No hay tanta diferencia entre ellos, todo el tema que va a ir o que se puede evaluar está en esta clase, sin duda.